18:02, 34 grados la temperatura, volvió el calor, mejor dicho, luego de un fin de semana agradable que tuvimos, que nos dio una tregua, y hoy estamos recordando al Día de la Mujer Paraguaya. Así es que de esta forma estamos empezando en un clima festivo, un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Felicidades a todas las mujeres. Gracias a ellas estamos acá, gracias a ellas disfrutamos de la vida. Hoy es un día para recordar a todas las mujeres paraguayas y sobre todo un saludo muy especial a las que nos acompañan día a día en Crimen y Castigo a través de ABC TV. Bueno, ya al iniciar el programa quiero compartir con ustedes el suplemento Mundo Judicial que todos los lunes preparamos los componentes de las secciones judiciales y policiales del diario ABC Color para los lectores de ABC. En la etapa de hoy lo estamos enfocando a partir de lo que es la nueva conformación del Poder Judicial y que tiene que ver con el doctor Alberto Martínez Simón como presidente a la cabeza y con más compromisos, dice esta portada. ¿Y por qué con más compromisos? Porque técnicamente Eugenio Jiménez Rolón dejó una buena imagen al lograr que las audiencias sean públicas, creó una imagen, o por lo menos provocó una imagen de transparencia en el máximo tribunal que antes no había, y el cambio por Eugenio Jiménez Rolón se duplica en responsabilidad porque Alberto Martínez Simón es de la nueva savia del Poder Judicial. También en portada, y esto es material, les acabo de presentar un material que hizo la periodista Marcia Ferreira. También en portada tenemos Chicanas nos salvan a Cuevas de la prisión, un material de Carlos Ortega que historió la forma en que el diputado Miguel Cuevas intentó evitar la cárcel. Ahí vemos el artículo de por medio y no pudo zafar de esa situación. Recordemos que Miguel Cuevas se encuentra en la agrupación especializada. Hoy precisamente su abogado presentó un recurso de apelación para revocar o con la intención de revocar la decisión del juez Joan Paul López. También en portada presentamos lo que es el concurso para el Consejo de la Magistratura y las dudas que ya se van generando con relación al tema de las calificaciones. Calificaciones en audiencias públicas dejan muchas dudas, dice la terna para la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que hay un concurso vigente por el cargo de Miriam Peña. Bueno, y a estos artículos también acompañamos nuestra contratapa habitualmente, porque la contratapa entra también a tallar nuestro compañero caricaturista Caló, en el cual acompañamos una columna en la que de alguna forma intentamos describir los pormenores de las elecciones para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque de por medio hubo mucha negociación, de por medio y hubo quiebre de unidad, sobre todo los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta columna refleja esta situación que ponemos a consideración, reitero, de los lectores del diario ABC Color. El suplemento Mundo Judicial se publica cada lunes y acompaña gratuitamente a la edición del día del diario ABC Color. 0971-444-200 es la propuesta para que ustedes se comuniquen con nosotros. Mensaje, todo lo que quieran hacerlo. También podemos recibirlo a través del Twitter, @Osvaldo Cáceres. Tengo un mensaje pendiente, dicho sea de paso, con relación al tema de cárcel que la vez pasada estuvimos hablando. Vamos a estar compartiendo también ya en algún momento, así como los saludos que nos están haciendo llegar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y vamos a intentar de alguna forma explicar el caso Leo Veras y qué es lo que manejan los investigadores. Porque ustedes habrán seguido en las noticias el fin de semana que se hizo un mega operativo en Pedro Juan Caballero. Y ese mega operativo, que constó de 19 allanamientos, tuvo como objetivo encontrar la explicación de lo ocurrido con el periodista Leo Veras. Y antes de ir a recordar quién es Leo Veras, quiero decir que este es un caso que muchos lo estuvimos tocando acá y que lo comprometimos públicamente en su momento al fiscal Marcelo Pecci. Hablamos con Cándido Figueredo, nuestro corresponsal en Pedro Juan Caballero, hablamos con Marta Escurra del Foro de Periodistas del Paraguay, y en todos los casos estábamos diciendo o generábamos la duda de si realmente van a aclarar o no el caso de la muerte de un periodista y sobre todo entender quiénes están detrás de ese caso. Marcelo Pecci ya nos había adelantado en una entrevista que lo hicimos desde acá de estudio. Él estaba en su unidad fiscal cuando estaban
realizando conclusiones sobre este caso. Susana Acuña fue hasta allí, me entrevistó, hablamos con él y nos había adelantado, nos dijo, este crimen de Leo Veras no tiene que ver con el problema que hay en la municipalidad de Pedro Juan Caballero. Recordemos que hay una intervención allí en la municipalidad de Pedro Juan Caballero, no pasa por ahí. El tema es con el crimen organizado, pero no voy a entrar en más detalles, no había señalado en aquella ocasión. Y este sábado de alguna forma nos da la respuesta acerca de lo que no nos quiso decir del todo en aquella ocasión. Porque este sábado se fue y atacó a la gente que de alguna forma es sospechosa de estar implicada con el crimen organizado en Pedro Juan Caballero. Y ese ataque que se centró, estamos viendo imágenes ya de las evidencias incautadas en aquella ocasión, ese ataque por parte de la Fiscalía, la Policía, lo que sería la mafia de Pedro Juan Caballero, se concentró en Pedro Juan Caballero por el simple motivo de que está o podría estar relacionado al crimen del periodista Leo Veras. Y ahora retrocedemos otra vez hacia Leo Veras para recordar quién era él y para entender toda esta historia, porque les voy a pedir que me tengan mucha paciencia en todo esto, pero ustedes también querrán entender por qué habrían matado a Leo Veras y qué es lo que concluyen, o por lo menos hasta ahora tienen como conclusión los investigadores sobre este caso. Leo Veras era un periodista, por así decirlo, freelance, pero también tenía su página web, Ona News se llamaba, una página web que trataba sobre casos policiales. De hecho, Leo Veras tenía mucho contacto a nivel policial, tanto en Pedro Juan Caballero como en Capitán Vado. Es decir, él manejaba mucha información. En algún momento, claro, estoy diciendo, y sí, Ponta Pona, me corrige acá Blas López también, o me agrega, mejor dicho, nuestro productor Blas López, es decir, toda la zona fronteriza él manejaba. De hecho, él es brasileño, pero vivía en Pedro Juan Caballero. Él manejaba muy buena información, hay que decir eso. En algún momento también llegó a trabajar en ABC Color para reforzar un poco el equipo de trabajo de Cándido Figueiredo cuando él tenía que viajar, tenía que realizar otras labores fuera del país. Leo Veras pasaba a ser el corresponsal en Pedro Juan Caballero porque tenía esa capacidad de recoger información propia de la región de Pedro Juan Caballero, sobre todo de la zona norte. Ustedes sabrán que allí priman de alguna o son noticias los hechos policiales. Nada más estoy contextualizando quién es Leo Veras para decirle que era una persona muy conocida en ese ámbito. No es un periodista desconocido, tal vez acá en Asunción no lo ubiquemos tanto, pero en la frontera sí lo conocían y lo tenían mucho respeto. Hace poco en ABC Carinal nos decía, en el programa Momento Justo, el comisario Ignacio Rodríguez, director de policías, de que Leo Veras era para ellos un periodista muy importante, es decir, alguien que manejaba muy buena información. Bueno, todo esto le quiero poner en contexto para entender qué fue lo que ocurrió con él y por qué ocurrió todo lo que ocurrió este fin de semana. Y aquí vamos a entrar a hablar de otra persona que vamos a tener que relacionarla con Leo Veras, porque esto lo hacen los investigadores. Y estamos hablando de una persona de nombre Ederson Salinas Benítez. Y vamos a ver una publicación de un portal brasileño que lo presenta a Ederson Salinas Benítez. A ver un poco si podemos bajar un poquito más y podemos compartir el título para entender. Líder del PCC, preso en la frontera, deja presidio. A ver si podemos achicar un poquitito y vamos a entender todo. Ahí está. Líder del PCC, preso en la frontera, puede dejar presidio si paga una fianza de 80.000 reales. Esta es una publicación del 23 de enero. 23 de enero pasado. Reitero, este nombre, Ederson Salinas Benítez. Y acá hay una explicación del por qué podría dejar esta persona el país. Porque acá él aparece con un documento de nombre Exxon Barbosa Salinas, de 32 años. Es decir, aparece como ciudadano brasileño. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? El 21 de enero lo detienen en Ponta Porá, Brasil, allí del otro lado de la frontera de Pedro Juan Caballero, con 2 pistolas y una importante cantidad de dinero. ¿Por qué lo detienen? Y porque estaba metido en una riña. Básicamente fue por eso. Generó un escándalo en una riña, parece que había una mujer de por medio y la policía obviamente se fue a intervenir. Lo primero que hace la policía es catear al detenido y encontró 2 pistolas,
una importante cantidad de dinero. Obviamente llamó la investigación, o mejor dicho, llamó la atención de los investigadores y lo pusieron a disposición de la justicia. Como él tenía un documento con un nombre de nacionalidad brasileña, es decir, se presentó como un ciudadano brasileño, Exxon Barbosa Salinas específicamente, era la documentación que contaba, se podía valer de una situación procesal que acá en nuestro país la conocemos como libertad ambulatoria. Es decir, él podía conocer o podía conseguir la medida sustitutiva a la prisión. De hecho, tener 2 pistolas, dinero efectivo de por medio, no es un delito mayor en Brasil. Entonces, ¿qué ofreció su defensa para obtener esa libertad? Y la suma de 80.000 reales. Con esos 80.000 reales, él garantizaba ponerse a disposición del juzgado durante el tiempo que dure este proceso por tenencia ilegal de armas y para investigar también la procedencia del dinero. Con eso él garantizaba su libertad. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con él? Que alguien le pasa el dato preciso a la policía de Brasil de que Exxon Barbosa Salinas no es Exxon Barbosa Salinas, sino sería alguien involucrado con problemas judiciales o con sospechas de pertenencia a grupos criminales en Paraguay. La Policía Federal recurre de inmediato entonces, porque ya era inminente la libertad del entonces Exxon Barbosa Salinas, recurre de inmediato a sus contactos de la Secretaría Nacional Antidrogas. La Secretaría Nacional Antidrogas trabaja muy bien con la Policía Federal y eso hay que decirlo, y eso explica que en muchas ocasiones también realizaron grandes procedimientos. Uno de ellos nomás, por ejemplo, para recordarle, Reinaldo Javier Cabaña, de por medio también tuvieron el apoyo de la Policía Federal. Bueno, recurrieron a su contacto de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Qué hizo la Secretaría Nacional Antidrogas? ¿Dónde tuvo que recurrir? Y tuvo que recurrir de inmediato al Ministerio de Justicia. ¿Por qué al Ministerio de Justicia? Porque en su base, el registro civil, están todas las documentaciones de los nacidos en Paraguay. Y allí se encuentra un documento clave. Un documento clave a nombre de Ederson Salinas Benítez. ¿Quién era Ederson Salinas Benítez? El mismo que se presentaba como Exxon Barbosa Salinas. Un documento que demostraba que en realidad la cédula que estaba o que se presentó a la justicia brasileña era falsa, porque la partida de nacimiento de esta persona, a quien estamos viendo en cámaras, demostraba que nació en Paraguay, que su nombre real era Ederson Salinas Benítez. No sé si tenemos esa documentación, si podemos acompañar para ir de alguna forma entendiendo del por qué van a terminar frustrando la libertad de esta persona. Porque ese documento paraguayo es clave para que Ederson Salinas Benítez sea privado de su libertad. Un documento que fue remitido a tiempo a la Policía Federal para que antes de la audiencia el juez cuente con todo lo necesario para el efecto y disponga que siga en prisión. Entonces, recapitulo, estaba por salir en libertad Exxon Barbosa Salinas, la audiencia iba a ser favorable a ese menester para él, digo, porque la documentación brasileña le ayudaba para obtener la medida sustitutiva de la prisión, cuando ¡paf!, de por medio aparece un documento paraguayo que termina señalando lo contrario e indica que en realidad este documento, fíjense, indica que esta persona se llamaba o se llama Ederson Salinas Benítez, y con esta identidad la policía también le vinculaba con su supuesta conexión con el PCC. ¿Qué hace el juez interviniente? Al ver toda esta documentación dice, no corresponde la libertad. No solamente no lo libera, él estaba detenido en la comisaría local ahí en Pontapona, sino que por este documento lo envía preso a la cárcel de Dourados y frustra su libertad. Bueno, Ederson Salinas Benítez, alias Gruazú,
obviamente se vio afectado por esta situación. ¿Qué es lo que sospecha la policía de todo esto? De que Leo Veras, o de que alguien dijo o le dijo a Ederson Salinas Benítez de que Leo Veras fue que él pasó el dato preciso de que él era ciudadano paraguayo a la Policía Federal. Y esto termina molestando a esta persona a quien se lo conoce como alias Gruazú, y aparentemente ordena que se lo ejecute. Allí estaría la explicación del por qué mataron a Leo Veras. Reitero, para entender esto bien, Edson Barbosa Salinas se presentó como tal en el momento de ser detenido en Ponta Porã, Brasil. Iba a obtener medida sustitutiva a la prisión en un proceso por tenencia ilegal de armas y de dinero, hasta que desde Paraguay, en tiempo récord, porque en menos de 24 horas esto fue, le informan que él no se llama Edson Barbosa Salinas, que ese es un documento falso, que en realidad se llama Ederson Salinas Benítez, y que en Paraguay tiene el alias de Gruazú, y que estaría implicados con grupos criminales de Pedro Juan Caballero. Esto hizo que el juez lo envíe a Dourados, Brasil. Esto ocasionó su molestia, supuestamente estoy diciendo, y estos son datos que manejan los investigadores, por lo que mandó a averiguar quién fue el que podría haber filtrado la información. Y alguien de muy mala fe, por cierto, y hasta criminal digo yo, se fue y le dijo que fue el periodista Leo Veras el que pasó este informe. 2 días antes de que lo maten a Leo Veras ya le llamaron a amenazar. 2 días antes, a Leo Veras lo matan el 12 de febrero. El 10 de febrero lo llamaron a amenazar. Y Leo Veras no quiso hablar de este tema, no quiso denunciar a la policía, pero sí sus familiares fueron testigos de que él fue amenazado. El 12 de febrero entraron a su casa y lo masacraron a balazos. No pudo contar el cuento de toda esta historia. Los investigadores, haciendo una con flecha, presumen que de por medio estuvo este Ederson Salinas Benítez. ¿Y quién es Ederson Salinas Benítez? Ederson Salinas Benítez es una figura muy importante para la Policía Federal, así como también para el Departamento de Crimen Organizado de Paraguay, porque es considerado el segundo de Sergio Darruda Quintiliano, alias Minotauro. Y acá con Iván Leguizamón, que está disfrutando ahora de sus vacaciones, le enviamos saludos si es que tiene oportunidad de estar viéndonos, habíamos comentado de que Minotauro fue el que en algún momento intentó tomar la posta de la frontera, esa posta que lo había dejado Jorge Rafat Tomani cuando fue asesinado un 16 de junio de 2015, que le había dejado Elton Leonel Rumiz, alias Galán, cuando fue detenido en Brasil. Pero también Minotauro fue detenido hace un año en Brasil, en Camboriú específicamente, por lo que la persona más allegada hacia él tenía la oportunidad de controlar la frontera al tiempo de seguir trabajando con él. Y esa persona más allegada a él, dicen que es este tal Ederson Salinas, alias Gruazú, a quien lo conectan también con otros pesos pesados de la frontera. Ahí está la explicación por la cual la policía fue este sábado a atacar el corazón de la mafia en Pedro Juan Caballero, porque eso es lo que ellos hicieron, se fueron a atacar los sitios donde están sus pistoleros, y esto originó en la detención de 10 detenidos, de 10 personas, valga la redundancia estoy diciendo, que estarían de una u otra forma vinculados a estos grupos, pero no sabemos si específicamente en el caso de Veras, pero sí en los casos de grupos, en los casos de sicariatos en Pedro Juan Caballero. Oscar Duarte es uno de ellos, de alguna forma es, para los investigadores, uno de los más importantes detenidos. Él es ex mano derecha de Minotauro, operaba con el jefe de sicarios, Marcio Sánchez. Marcio Sánchez se lo conoce con el alias de Aguacate, está prófugo también en estos momentos, y fue detenido el pasado sábado 22 en Pedro Juan Caballero. A ver si podemos ir viendo algunos otros que nos tuvo en esta placa, que nos está preparando Blas López, y va a aparecer una persona también considerada importante y no es precisamente detenida, porque esta persona no está detenida. Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao,
apoyo logístico de la mafia, prófugo. Ayer se ordenó su detención. ¿Quién es Waldemar Pereira Rivas? Porque en esta historia de Leo Veras aparece un elemento muy importante el pasado sábado en la sorpresiva intervención policial fiscal. Se encuentra la camioneta Jeep Renegade, un Jeep Renegade específicamente esta, de color blanco, en la propiedad de Cachorrao. Esta camioneta, conforme al informe o al reporte que remitió la policía a la fiscalía, fue la utilizada para el sicariato, es decir, transportó a los sicarios que mataron a Leo Veras en la fatídica noche del 12 de febrero. ¿Cómo la policía determinó eso? Y a través de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad muestran que salió de este vehículo, de este aguantadero, y luego fue hasta la casa de Leo Veras, posteriormente recogió a los autores del hecho y retornó al lugar donde estaba. ¿Y dónde estaba esta camioneta? Ahí cuando se encontró, en el desarmadero, en un desarmadero que estaba a cargo de Cachorrao. Es decir, Cachorrao aparece como la persona que preparó este vehículo para el atentado, o sea, para ser utilizado como móvil de los sicarios. No estamos diciendo que Cachorrao haya participado del atentado, porque ni siquiera eso dicen los investigadores. Pero sí estamos diciendo que esta persona, de nombre Waldemar Pereira Rivas, acondicionó el vehículo para que usen los sicarios y se presume que debía desarmar luego ese rodado para que no quede evidencia. Pero por A o B motivo, o seguramente por toda la difusión que se hizo tras el asesinato de Leo Veras, no se atrevió a hacerlo o se tomó su tiempo. Cachorrao logró huir a tiempo, porque irrumpieron en su desarmadero, detuvieron a su hermana y a otras 3 personas y sin embargo él logró fugar. ¿Quién es su hermana? Y es Cintia Raquel Pereira, que sí está detenida. Ayer, inclusive hoy la iban a expulsar, pero prefirieron no expulsarla porque cuenta con documentación paraguaya. ¿Por qué la iban a expulsar? Porque para la autoridad iba a ser mucho más práctico entregarla a Brasil, donde tiene una condena de 17 años, la guarda una condena de 17 años y la involucran con grupos criminales de Brasil, así como también en el narcotráfico. Pero al contar con periodistas paraguayas, pero mejor dicho, al contar con documentación paraguaya, los fiscales se vieron con el inconveniente legal de que no podían expulsarla, sino empezar el proceso de extradición. Por ende, la imputaron por tenencia ilegal de armas y asociación criminal. Ella quedó detenida en Paraguay y seguramente va a ser procesada por ese hecho, así como también va a seguir siendo indagada por el asesinato de Leo Veras y verificar de alguna forma si tuvo o no una conexión con ese hecho. Ese fue el punto relevante y el motivo por el cual los policías se constituyeron en masa el pasado sábado en Pedro Juan Caballero. Realizaron 19 allanamientos al amanecer e incautaron todo esto, aparte de detener a 10 personas cuya responsabilidad en el asesinato es lo que están indagando, pero mientras tanto ya los imputaron por violación de la ley de armas y asociación criminal. A la vuelta de la pausa también vamos a explicar un poco más, o vamos a hablar de un informe que refiere que los hechos criminales en Brasil están conectados técnica y científicamente entre sí. Pero ya le explicamos esto a la vuelta de la pausa.